Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la presentación. Mi nombre es Lila, soy de Las Furias Editora. Gracias por acompañarnos desde muchas partes del país y del mundo, por suerte. Les cuento brevemente cómo va a ser la dinámica. Primero van a hablar María Magdalena y Nicolás Cerruti, que son los editores de Las Furias. Y luego vamos a darle la palabra a Beatriz Gess, a Gustavo de Sal, y por último, pero no menos importante, a Carmen González Taguas, que es la autora del libro. Y luego vamos a habilitar un espacio para preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran, a través de los micrófonos. Así que si quieren ir pidiendo la palabra en el chat, vamos a ir anotando los nombres para poder darles la palabra en orden. Así que muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Nosotros es muy importante la compañía que nos están dando, el apoyo que nos están dando. Es una gran alegría que Carmen haya confiado en Las Furias para poder editar, revisitar este libro con esta con este hermoso diseño de Romina Lupino. Quiero ser breve para darle lugar a los presentadores, así que voy a rescatar de alguna manera unas palabras con las que nos encontramos estos días. Voy a tomar las palabras de Osvaldo Quiroga, que hizo un comentario muy elogioso tras la lectura del libro de Carmen. Él posteó todo su comentario y termina diciendo: es también una demostración clara y contundente de todo lo que el psicoanálisis puede hacer por la criatura humana, que no es ni más ni menos que un sujeto hablante, tan vulnerable como una hoja de papel en un tornado, y tan fuerte como para preguntarse qué es una hoja de papel y qué es un tornado. Bueno, rescato esto porque estamos en la hoja de papel, en el libro, y estamos en el tornado, porque estamos en la pregunta. Y la importancia de ciertas preguntas. Por lo menos así lo sentí yo cuando leí el libro de Carmen, la primera edición. Fue gracias a María, otra María que aquella a la que Carmen le dirige el libro, María Magdalena, la que me indicó que este libro debía seguir generando eso que nos había producido a nosotros como lectores. Yo creo que es un libro inaugural, aunque no sea el primer libro de Carmen, sí me parece que hay algo inaugural en él, en la escritura, en el desarrollo de una investigación, que se verá los frutos más acabados en los libros de las citas fallidas, en lo que concierne al psicoanálisis. Porque me parece que introducirse así, por este libro, al psicoanálisis, por más que uno ya esté en el asunto, es inaugurar la pregunta: ¿por qué es la hoja? ¿Qué es el tornado? ¿Qué es el psicoanálisis? Para mí es sostener la pregunta. Por eso estamos en el psicoanálisis cuando estamos en el libro de Carmen, en la hoja, en el tornado y en todas las preguntas que ella despliega en este hermoso libro. Gracias. Bueno, hola a todos. Reitero el agradecimiento a quienes nos están acompañando. Les voy a compartir un breve resumen del currículum de los presentadores que nos acompañan hoy y a quienes les agradecemos especialmente: Gustavo de Sal y Beatriz Gess. Gustavo de Sal es psicoanalista, escritor de ensayos y ficción, AME de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Es docente del Instituto del Campo Freudiano y conferenciante en varios países. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés, italiano, portugués, rumano y polaco. Sus últimos libros son El caso Anne, Inconsciente 3.0, lo que hacemos con las tecnologías y lo que las tecnologías hacen con nosotros. Por otro lado, Beatriz Gess es practicante del psicoanálisis, miembro benefactor del Centro Descartes, asociado al Instituto del Campo Freudiano, participa del Círculo de Actualización en Historia de la Fundación René Descartes,
Colaboró en la publicación del libro Fragmentos de la Historia del Psicoanálisis en la Argentina, publicado por JBE Ediciones en el año 2003, y fue docente de la BIP hasta su distribución del Centro Descartes y del Instituto Oscar Massota. Publicó artículos en revistas de divulgación y especializadas. Actualmente es asesora de la revista El Prismático de Jujuy y responsable por Buenos Aires de Otium Ediciones. Así que bueno, le damos la palabra primero a Beatriz y luego a Gustavo, y muchas gracias. Bueno, buenas noches María Magdalena, buenas noches Nicolás Cerruti, editores de Las Furias, como acaban de nombrarse. Buenas tardes en realidad a ustedes, buenas noches a Gustavo, que está en Madrid, ¿no? Y es el presentador junto conmigo, o sea que estamos en dos horarios diferentes, y calculo que también a los demás tengo que decirles buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque depende de dónde estén, es el horario en el que estamos. Buenas tardes, Carmen, querida amiga. Escribí algo breve para esta presentación, porque el libro de Carmen, querida María, Cuando el psicoanálisis no es un sueño, es un libro para leer. O sea, es para leer, es un libro que debe leerse, no es un libro para ser contado. Es vana cualquier pretensión de contar el libro o parte del libro. Entonces, lo que voy a decir, en forma un poco general primero, y quizá alguna cuestión particular, es que el libro está escrito en forma espiralada y recurrente, que está ubicado en la tensión del debate de las luces. Puedo también decir que se puede leer el tránsito del desmoronamiento de las imágenes religiosas y cómo de sus escombros se eleva la modernidad, o el intento particular, el intento en Carmen de dar respuesta del tránsito realizado por Kant de la singularidad del yo moderno al concepto universal de hombre, del yo al nosotros, que crea la idea de una humanidad racional. Ese nosotros en el que se detiene Freud en la introducción a lo inconsciente. También puedo decir como rasgo general que el libro se va trenzando con al menos 3 evidentes géneros narrativos o literarios. El primero salta a la vista desde el título, coloca el libro en el género epistolar. Querida María, es una larga carta a su hija. Podríamos colocarlo también en la línea de cartas a la hija de Madame de Sévigné, siglo XVII, cuyo confesor la acusó de amarlo más que a Dios, o en la línea de la antología de madres e hijas que realiza Laura Freixas, escritora del siglo XX. Pero este género epistolar, o estos 3 tipos de géneros epistolares, está intervenido por anotaciones y explicaciones, como pequeños ensayos dentro de cada carta, o de esas cartas, o de ese hablar, del terreno de la política, la religión, las artes, tanto las bellas como las otras, la educación, la antropología, la sociología, la náutica, etcétera, y el psicoanálisis. Carmen es explícita respecto de su modo de escritura del libro y de su contenido. Lo dice en la página 216. María, mi hija, me facilitó las cosas. Cómo su madre pasó de la religión, en su forma más rigurosa, a la práctica lacaniana. Con un interés decidido y también explícito, agrego, algo que también dice ella, de transmitir ciertos hitos de su larga experiencia de sujeto analizante. Es el segundo de sus libros, decía algo de esto Nicolás. El primero es La salvación por el síntoma, y luego escribirá varios más. Los últimos son La cita fallida, de los cuales la cita fallida 3, en Argentina, de la mirada al inventario,
yo lo encuentro como un destilado de este libro. Creo que algo también dijo Nicolás un poco al respecto, pero sobre todo en la cita fallida 3. Lo que sigue lo titulé un poco para mi querida Carmen, Entre el ruido y el silencio, Vector Germán García. Y una cita de Germán da por comienzo este pequeño entramado, que es de la entrada del psicoanálisis argentina, donde dice: es fácil comprender que Freud jamás fue un indiferente político, sino que siempre supo que el psicoanálisis era una política diferente, y una diferencia fundamental con todo lo que se designa en nuestras sociedades como política. El 2 de octubre de 2007 recibí en aquel momento el texto definitivo, todavía no impreso, de la primera edición de Querida María. La presentación la realizaríamos el 18 de abril de 2008. Participé también de esa presentación. En ese anillado del libro que conservo, encontré guardado el prefacio de Jacques Alain Miller, firmado el 10 de noviembre de 2007, al mediodía, porque ustedes saben que Miller siempre firma hasta con el horario casi, ¿no?, en que lo escribe. Que es el prefacio a la conversación de Milán, llevada a cabo el 28 de octubre de 2007. Me pregunté, ¿por qué lo había guardado ahí, con Querida María, en ese anillado? Cito a Miller: el momento ha llegado para el campo freudiano de asumir su misión en este mundo. En el psicoanálisis hemos reconquistado todo lo que podemos reconquistar. Es hacia la sociedad que conviene ahora tornarse de manera resuelta, no para aportar verdades construidas, aquellas que habíamos elaborado en nuestros consultorios de analistas, entre paréntesis y signos de admiración, riamos, sino para entrar nosotros en la Wirklichkeit, dice, la realidad efectiva de la época, y reinventarnos. Todo comienza aquí, ahora y con nosotros. Esto es el 10 de noviembre del 2007. Miller habla en ese prefacio de la esencia del campo freudiano. Y dice que esa esencia, bueno, quienes lean el libro, a su vez, van a poder saber por qué me estoy refiriendo a esto. Y dice que esa esencia se entiende en el sentido de la física. Es un espacio definido de interacciones. En física, el concepto de campo es práctico, para modelizar las perturbaciones de las propiedades de un espacio por una fuerza, que puede ser gravitacional, electromagnética, etc. Se habla entonces de campo eléctrico, campo magnético, campo electromagnético o campo gravitacional. Esos campos existen, sin soporte material. Concepto abandonado del éter. Por ejemplo, lo que hay como material, luego para darle impulso a esa fuerza, son los transformadores, las antenas, los vectores, etc. La fuerza freudiana, dice también Miller luego, perturbando el campo psíquico, el campo epistémico, el campo social, el campo corporal también, y continúa. Quiero aclarar allí que el tema era el Instituto del Campo Freudiano, no la escuela, que es un poco donde pivotea el libro, y esto es una respuesta un poco a Carmen, ya que el asunto se juega aquí, en este momento, en Milán, y en esto que le está poniendo, y creo que hoy también, sea en la Argentina y en otros lugares, se juega dentro de lo que es el Instituto del Campo Freudiano. Como anotaba Carmen, Jacques Lacan funda el campo freudiano presidido por Judith Miller, presentado por Lacan en el primer encuentro del campo freudiano que sucede en Caracas en 1980. La entrada del psicoanálisis en Argentina, cuya primera edición data de 1978, es un desplazamiento de fuerzas en el campo de las argumentaciones de manera documentada y contundente.
Esto es un año antes, muy poco antes en realidad, no un año, de que el campo freudiano entrara en juego. Es una ruptura con el saber establecido, pero sin aislarse, ni separarse, sino dentro de una cadena en marcha, el psicoanálisis en la Argentina. En el 74, Mazzotta, junto a otros, había parodiado la escuela de Lacan, que presenta ante la Escuela Freudiana de París en 1975, y cuya división, no la de la Escuela Freudiana de París, que será su disolución, sino la división de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, con la Escuela Freudiana de Argentina, será en 1979, con Mazzotta en Barcelona, y donde poco después muere. Gustavo de Sal puede abordar mucho mejor esto. Y esto sucede durante la dictadura militar en la Argentina, en lo cual también Carmen se explaya, sobre lo que habría mucho que decir, pero no es el caso. Pero sí sobre la importancia que esto tiene para el psicoanálisis en la Argentina. Germán García seguirá en 1980, lo cuenta él mismo en una entrevista que le hace la revista El Toro, luego de haber invitado a Daniel Simoní, a quien había conocido en el congreso que organiza una ayuda, por favor, que se me van los nombres, también en Milán, había conocido en Milán, pero en el congreso de Carmen, no, Marcelo Izaguirre, que andaba por ahí, Verdiglione, que había organizado Verdiglione sobre la folie, sobre la locura. Allí conoce a Daniel Simoní. Y lo invita en 1979 a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ya de la Argentina, a que converse, supervise, etcétera, no traiga su experiencia, esta experiencia del psicoanálisis practicante, esto que un poco va recorriendo Carmen en su libro, pero comienzan las amenazas. Una vez que esto se hace público, salen notas en los diarios, etcétera, y las aguas no se podían mover demasiado, si no ponían en riesgo ciertas cosas. La escuela se había convertido en una especie de refugio. De modo que Germán se va a España en 1980. Y en este punto, en la página 41 del libro, Carmen titula un apartado América, ¿pasado sin historia o sin historizar? Y en la página anterior, el apartado, el de la página anterior, ¿no?, lleva una pregunta. ¿Un psicoanálisis argentino? En ambos apartados hay una búsqueda de respuesta a la relación entre el psicoanálisis y la política, a lo que sigue una afirmación, como título del siguiente apartado. El sujeto latinoamericano, que se vuelve pregunta. ¿Hay un sujeto latinoamericano? El asunto es que cuando algo se historiza, y esto es mi comentario, Carmen, es tragado por la ideología, no deja restos, pasa a la subjetividad de una época. En cambio, tal como dirás más adelante, algo se resiste en pasar a la historia. Mazzotta titulaba unas clases Historiar la histeria, no historizarla. Entiendo entonces que cuando Carmen afirma y se pregunta al respecto del sujeto latinoamericano, es diferente a un intento de hacer la historia de una subjetividad latinoamericana tan diversa como puede imaginarse, que sería del gusto de muchos Foucaultianos, por supuesto. Entonces cito a Carmen en la página 224 del libro. Si uno atrapa firmemente un saber, lo tiene en su mano, tiene un concepto, pero hay un saber que no se atrapa, que se escabulle, al que se accede en el momento de una falla, que se escapa a la captura. Titula entonces el siguiente apartado, un deseo que no necesita justificación. Y es a partir de aquí que para mí el libro hace un giro, es mi lectura. Sí, obviamente. A la pregunta que formulo, en estos términos. Ella lo dice de otra manera, Carmen. ¿Con qué objeto escribir este libro? Responde, la vida intelectual. Y aún más, en la página 249, recuerdo un pensamiento que apareció siendo muy chica, hacer alguna cosa memorable que me permitiera sobrevivir a mi propia muerte. Gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a pasar la palabra a Gustavo de Sal. Ahí ya. Ok, ¿no? Sí, ¿se me escucha?
Sí, Muy perfecto. bien. Bueno, hola a todos. Bueno, en primer lugar le agradezco muchísimo, por supuesto, a mi querida Carmen que haya tenido la gentileza de invitarme a compartir la presentación de este libro junto con Beatriz y también a los responsables de la editorial, a quien he tenido el gusto de conocer primero a través de algunos mails y ahora a través de esta herramienta. Yo, en relación a lo que comentaban hace un momento, bueno, diría que yo tengo una cierta, digamos, a lo que ha dicho Nicolás, tengo una cierta respuesta. El tornado es Carmen González Taguas, no tengo ninguna duda. Ya después podemos discutir qué es la hoja, pero que el tornado es Carmen González Taguas, eso para mí no tiene ninguna duda. Yo tenía 16 años cuando leí 62 Modelo para armar, la novela de Cortázar. La verdad es que no recuerdo qué es lo que a esa edad pude haber comprendido de aquella novela, pero sí la impresión que me produjo la originalidad de una obra que uno podía leer de distintas maneras. Todavía me faltaban unos pocos años para encontrarme con el psicoanálisis y por supuesto también para darme cuenta que la estructura de esa novela tenía algunas reminiscencias con la lógica del inconsciente. Y querida María me trae a la memoria a ese Cortázar, porque es un libro que también puede ser leído siguiendo el orden, digamos, cronológico de los capítulos, pero también uno puede empezar por cualquiera y probar a hacer distintas combinatorias de lectura. Porque Carmen no escribió esta obra a la manera clásica de un ensayo, sino acorde con un estilo más bien narrativo, pero de esas narraciones a las que personalmente yo soy afecto, en las que el tiempo y el espacio no se desenvuelven de una forma lineal. De la mano de Carmen, el lector va y viene de atrás para adelante, de adelante para atrás. Por momentos está en Buenos Aires, de pronto se encuentra en Roma, o en Chile, o en París, sin muchos preámbulos. Me gustaría señalar en primer lugar es que realmente no conozco ningún psicoanalista que haya escrito algo semejante. Algo que no es una novela, pero tiene un poco de eso, que no es una autobiografía, pero que incluye unos cuantos retratos de la vida de la autora, que no es un ensayo de psicoanálisis, pero que nos sumerge en el discurso analítico desde la primera palabra, que tampoco es un testimonio de pase, y sin embargo allí está el resultado de 30 años de análisis, contado además sin la pretensión de convencer a nadie, ni siquiera a María, ¿no?, que es esa interlocutora privilegiada, a través de la cual Carmen González Taguas le habla a quien tenga ganas de oírla. La historia escrita es un invento, dice Carmen en la página 78. Y como ella sin cesar es consecuente consigo misma y con sus afirmaciones, yo creo que la frase vale para el propio libro, que es un invento, una ingeniosa composición de fragmentos, de trozos, de piezas sueltas, que como lo he dicho pueden combinarse de distintas maneras, sin que vayamos a conseguir en ningún caso una figura acabada, es decir, una totalidad.
Tal vez una de las virtudes, para mí, más sobresalientes de este libro es la imposibilidad de clasificar su género. Siempre es inevitable que suframos la tentación del diagnóstico, del género, de la etiqueta, pero aquí el lector se encuentra con un libro que, una vez que acaba su lectura, no sabe bien en qué parte de la biblioteca habrá de guardarlo. Yo, por mi parte, ese problema lo he resuelto fácilmente porque tengo un estante solamente dedicado a los libros de Carmen. Un libro, lógicamente, se escribe con el impulso de significar alguna cosa, pero finalmente es siempre el inconsciente el que domina el tejido argumental. Más allá de lo que Carmen le haya querido contar a María y cómo ha querido contarlo, lo cierto es que la estructura del libro es como una serie de capas geológicas. Todo el tiempo, por supuesto, está el fondo de la historia política, intelectual y católica de la Argentina. Sobre ese fondo, Carmen va a reconstruir la historia del psicoanálisis en ese país. Y finalmente, en la historia del psicoanálisis que vemos trazarse sobre ese fondo de una historia más grande, la historia con mayúscula, encontramos a la autora contándonos de su vida lo esencial para que podamos comprender lo que para ella fue y sigue siendo el psicoanálisis. Los fragmentos biográficos están cuidadosamente seleccionados para que sirvan como soporte a lo esencial. Mostrarnos cómo un sujeto descubre el psicoanálisis, cómo un sujeto, una vez descubierto el psicoanálisis, se entrega a la experiencia de volverse analizante, cómo un sujeto que se vuelve analizante un buen día da un paso más y se autoriza a la práctica, esa extraña práctica que Carmen le va a explicar a María. La práctica, según Carmen Taguas, podríamos decir, porque en todo momento la autora deja bien claro que no hay pretensión alguna de transmitirle a María una doctrina, sino la interpretación singular que ella ha hecho de esa praxis, su estilo único, irrepetible. Y esa ausencia de intención universalizante se acompaña de un ingrediente que destaca en todas y cada una de las páginas del libro. La pasión, según Carmen González Taguas. Esa pasión que ella pone en todo lo que hace, en el modo en que habla, en el modo en que lee y, por supuesto, en el modo en que escribe. Esa pasión que perpetúa a la niña hiperactiva que dice alguna vez haber sido, y que afortunadamente no ha dejado nunca de ser. A lo largo de mi vida como analista he descubierto algo. Se trata de una práctica que tiene muchos puntos de contacto con el arte. El analista, como cualquier artista, puede formarse, estudiar, perfeccionarse, entrenarse, dejarse influir por otros, ensayar, aprender, rectificar, corregir. En síntesis, hacer todo lo que se puede y hasta donde puede con lo simbólico y lo imaginario. Pero lo difícil del arte, como del psicoanálisis, es que hay un real, la cosa,
en el campo del psicoanálisis es la cosa analítica. Y esa cosa no se aprende ni se estudia, ni se crea, aunque uno se pase la vida estudiando y se psicoanalice 30, 40 o 50 años. Esa cosa se tiene o no se tiene. Esa cosa no sabemos de dónde surge. Del mismo modo que en el fondo nadie puede explicar qué es lo que hace de alguien un artista. Carmen González Taguas tiene esa cosa, la cosa analítica. Probablemente la ha tenido mucho antes de que se haya dado cuenta. Cuando se tiene la cosa analítica, entonces no es necesario hablar el idioma del psicoanálisis para transmitir qué es el psicoanálisis. Tomo un ejemplo de la práctica, de la página 94, cuando la autora explica cuál es la posición de la demanda de psicoterapia y cuál es la posición de la demanda de análisis. La primera posición, la demanda de psicoterapia, se reduce a una simple pregunta. ¿Qué me pasa? La segunda, la demanda de análisis, parece también muy simple, pero apenas en un puñado de palabras contiene todo el psicoanálisis. ¿Qué de mí hay en lo que me pasa? Allí está la cosa analítica, en la sencillez para explicar con 9 palabras lo que hace del psicoanálisis algo más que una terapia como las otras. El gran trabajo de mi vida fue salir de la creencia, leemos en la página 129. En efecto, fue necesario emplear una buena parte de la vida para lograr eso. Y uno de los aspectos más apasionantes del libro es la manera en que la autora recrea su entrada por la puerta de la religión y cómo el psicoanálisis le permitió descubrir la salida. No es fácil ser ateo, aunque uno se declare no creyente. Se puede hacer una religión de cualquier cosa, advierte Carmen muy al comienzo de su libro, para dejar bien claro que todos los que hemos llegado al psicoanálisis lo hemos hecho partiendo de nuestra religión privada, como decía Freud, y que algunos analistas en el fondo no la han abandonado nunca. Más aún, y con esa ironía fina que es la marca Taguas, dice sin decirlo que una escuela de psicoanálisis también puede ser una iglesia, albergar sus ritos y perseguir a los herejes. Tan difícil es dejar de ser creyente como aventurarse en la herejía. Jacques-Alain Miller alentó a los psicoanalistas a convertirse en herejes. Pero tengo la impresión de que nadie le ha hecho mucho caso en ese sentido. Creo que tenemos horror a la herejía, le confiesa Carmen a María, a lo que no suena exactamente como debe ser, según la norma de un saber que se amplifica y da poder. El analista está solo en su acto, pero conviene que se junte con otros para no deslizarse por la pendiente del delirio o la infatuación. A partir de ese momento, deberá ser un esfuerzo permanente para que la vida social analítica no se transforme en una congregación y una liturgia. Por su historia personal, Carmen tiene un saber verdadero sobre este problema, una sensibilidad extrema para advertirlo y la genuina convicción de que el espíritu de la poesía no está en la naturaleza de las instituciones psicoanalíticas,
sino que es preciso un aliento constante para impedir que ese espíritu decaiga. En este libro, como en todos los que la autora nos ha brindado, se distingue el rasgo de la osadía, es decir, pensar por su cuenta y riesgo. Para un judío agnóstico como yo, criado en un ambiente completamente laico, o mejor dicho, politeísta, puesto que mi abuela ucraniana tenía una estampita de Seferino Namuncurá, de quien solo sabía que traía buena suerte, me sorprendió leer en este libro que la regla jesuítica a la que la autora consintió en su temprana juventud no fue ajena al camino que la condujo hacia el psicoanálisis. El elemento facilitador parece haber sido el desinterés por los bienes del mundo, o sea, una familiaridad con la idea del sujeto como falta en ser y con el lugar vacío del objeto. Me gustaría transitar, María, por los discursos de los que el sujeto no ha sido aún barrido, escribe Carmen en la página 48. Ese sujeto, que en muchas latitudes parece al borde de la extinción, ¿sobrevive todavía en la Argentina? ¿Hay algo en esa modalidad de la lengua y en su síntoma crónico que protege contra el olvido definitivo del inconsciente? ¿Acaso es la Argentina una modalidad singular de anudamiento entre real, simbólico e imaginario? Con el síntoma que somos, que no es exactamente el síntoma que tenemos, se puede eventualmente hacer algo que nos salva. Quien comenzó sus andaduras buscando la salvación en Cristo, acabó encontrándola en el síntoma. Pero no fue un hallazgo azaroso, sino el resultado de un trabajo muy arduo, un incansable querer saber qué había de ella en lo que le pasaba. ¿Qué era lo que al inicio se impuso con una vocación tan dudosa que no consiguió engañar el ojo astuto de la Madre Superiora? Yo vivía en otra dimensión del tiempo, en una aspiración que me sacaba del mundo y que me iba a permitir obviar largamente, en lo que me concernía, el difícil enigma de la sexualidad femenina. Retirarme, olvidar mi cuerpo debajo de unas ropas negras, alojarme en el anhelado silencio, sentir que respondía a un llamado, saber que una voluntad benévola me recibía y disponía de la mía, levantarme al amanecer para rezar maitines, era todo lo que deseaba. ¿Todo? ¿Era realmente todo? Por lo visto no. Al cuerpo no se lo olvida fácilmente. Lo saben incluso quienes no abandonan las órdenes religiosas. El cuerpo va con uno a todas partes y sus goces, como la laminilla de la que habla Lacan, pueden pasar por la menor rendija y colarse incluso en el rezo de los maitines. Al cuerpo no se le tapa la boca de cualquier manera. Y si para colmo una joven novicia escucha el aliento del psicoanálisis soplándole al oído y además se llama Carmen González Taboas, al final pasa lo que tenía que pasar. Carmen descubrió tardíamente, nos dice, que nació en la Argentina. Tuvo que dar muchas vueltas para comprenderlo, incluso para comprender que su modo singular de habitar el discurso analítico tenía que ver con ese descubrimiento. Aquí, tras haberme identificado con tantas cosas, tras haber sonreído al leer nombres, lugares, referencias que me son comunes a la autora,
Tras evocar en sus páginas el Hospital Borda, donde yo también comencé mi andadura, los bares de Buenos Aires, el rugido de la ciudad donde yo también nací, aquí, decía, de pronto encontré una diferencia. Me pregunto, y es una pregunta que sigue siempre dando vueltas en mi cabeza, ¿dónde vivo? Dejé la Argentina siendo muy joven y desde entonces me instalé en España. Pero también necesité varias vueltas para comprender otra cosa, para darme cuenta que habito en un lugar que pude inventarme a mi manera. Un lugar que no queda exactamente en ningún mapa geográfico. Un lugar que está hecho con trozos escogidos de las ciudades que amo, con algunas lenguas que me representan, con ciertas páginas que he escrito y otras muchas que he leído. No es ningún lugar que posea un solo nombre, ni que pueda señalarse con el dedo en el mapa mundi. Pero vivo allí. No tiene dirección ni número, pero es el lugar donde me instalé, donde me invento la vida cada día. Yo, que también soy un niño hiperactivo, y por eso me siento tan cerca de esta mujer que se llama Carmen González Taguas, a la que de vez en cuando visito, ya sea porque un avión me lleva a esa Argentina en la que ella vive, ya sea porque la encuentro en cada uno de sus libros. Después me despido hasta la próxima y vuelvo a mi casa, que como acabo de decirlo, no tiene dirección, pero aún así ahora sé perfectamente dónde queda. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen, creo que ya estás habilitada. No es fácil para mí hoy hablar, para nada, no es fácil. Voy a empezar por agradecer la preciosa edición que han hecho, preciosa, cuidada, muy excelente edición que han hecho María Magdalena y Nicolás como editores del libro. El diseño de Romina, sé que en el equipo tiene un lugar muy importante Lila, ese es el equipo de las Furias. Y agradezco las palabras de Nicolás. Él dice que es un libro inaugural, y yo creo que sí que es un libro inaugural. Y quizá es lo único que hoy podría decirles. Beatriz, ¿por qué le pedí a Beatriz que hablara? Porque verdaderamente cuando empezaron aquellas andanzas que ella ubicó como el campo freudiano, verdaderamente lo que ella ubica es lo más difícil de comprender, que es que el psicoanálisis es un discurso y que un discurso es un lugar, como dijo Gustavo Gresal, que es de cada uno. El campo freudiano es un campo de fuerzas, es el campo que genera el discurso analítico. Y entonces, como también dijo Gustavo en el hermoso prólogo que hizo a uno de mis libros, a la cita fallida 1 y 2, no tenemos la menor idea de que hubiera un psicoanálisis argentino. Eso es algo que se extravía por completo de lo que es el discurso analítico. El discurso analítico circula, es un lugar. Me gustó muchísimo lo que dijo Gustavo. Cada uno de nosotros habita en un lugar porque habita en un discurso. Y o bien estamos en el discurso común, tonteando en el sentido de creernos lo que nos dicen, o bien
el análisis nos permite tomar un lugar en el mundo, que es verdad que es un lugar de uno solo, pero nunca es sin los otros. Por eso cuando Beatriz habló del campo freudiano, efectivamente, ese campo que acota los que verdaderamente nos encontramos con el discurso analítico, cada uno de un modo, no es garantía de nada estar en el campo freudiano o en sus escuelas, no es garantía de nada. Una cosa maravillosa que dijo mi queridísimo Gustavo de Sal, que Querida María es un invento. Cada libro es un invento, pero resulta que ahora yo estoy inventando un libro también. Y quizá es lo único de lo cual podría hablarles hoy. Querida María fue escrito en 2008. La salvación por el síntoma estaba escrito en el 2001, estaba buscando editor en el 2001, en ese año desastroso de la Argentina. Recién encontró editor, fue el querido Jorge Pernic, un poeta argentino. Y Jorge tuvo el interés de publicar ese libro y salió en 2003. Pero cuando después yo escribí Querida María, inmediatamente me di cuenta de un problema. Me di cuenta de que si bien en los discursos se podía decir que el discurso analítico está por fuera de cualquier país y de cualquier lengua porque el discurso analítico opera en cualquier lengua, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, donde haya un sujeto, como contó Gustavo, que esté disponible a esa pregunta, ¿qué hay de mí en lo que me pasa? Ahí ya está el discurso analítico. Si hay alguien que reciba esa pregunta, que es el analista. Ahora bien, yo empecé a darme cuenta de que las condiciones de la práctica analítica tienen absolutamente algo que ver con el cómo, dónde, cuándo de una cultura. No puede ser de otro modo. Los pacientes que nos vienen a ver vienen con esas subjetividades pobladas. ¿Pobladas de qué manera? Según el cómo, dónde, cuándo de la cultura en la que han crecido. Y le va a llevar el trabajo del análisis, encontrar ese lugar que es una cierta forma de la soledad también, pero ese lugar donde yo estoy en mí. Y esa es la posibilidad de una experiencia analítica que sea verdadera. Ahora bien, estamos en la Argentina. Psicoanálisis, desde que Beatriz se refirió a nuestro paso por la enseñanza de Germán García. Una enseñanza jamás despegada de la cultura, nunca. Y sin embargo, era una enseñanza donde el psicoanálisis tenía exactamente este lugar de un discurso. Yo le solía decir a Germán, vos pusiste los adoquines de mi formación, porque eran adoquines, eran puntos firmes, el discurso analítico. También cuando presenté Querida María, lo encontré a Germán, era un congreso en Buenos Aires en 2008, me pidió el libro, se lo alcancé, y al día siguiente me dijo, Carmen, escribiste el libro que nadie escribió. Es cierto, ese invento que es Querida María fue inaugural, fue el comienzo de mis preguntas sobre la práctica analítica en Argentina. En Argentina, donde los psicoanalistas, los psicólogos salen debajo de las baldosas, donde se habla en nombre de Lacan por todos lados. También se habla de psicoanálisis argentino, se habla de territorio, se cita a Lacan de todas las maneras imaginables.
el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto Lacan, todos los que ustedes quieran. Es el mar de las confusiones. Es una Babel de las confusiones. Bueno, y yo tengo esa necesidad, porque la cosa analítica me trabaja así a mí, de otras maneras. Es decir, ¿por qué sé todo lo que sé sobre lo que pasa? Porque son muchos años de práctica y he escuchado muchas cosas. He estado en muchos carteles, he escuchado a muchas personas. He visto transformarse muchas cosas. He visto encerrarse unas, abrirse otras. No en vano he vivido, diría. Entonces, cuando Beatriz, creo que dijo, los últimos libros, La cita fallida. El último libro es El amor aún, es el Seminario 20 de Lacan. ¿Por qué? Porque el tema del amor es un tema latinoamericano, si quieren. Hay una cuestión, hay un humanismo latinoamericano. Hay una mirada latinoamericana, una música, unos instrumentos, unas novelas, unas telenovelas, un cine, un modo de dramatizar la vida, una forma de vivir. Cuando Gustavo habló de su abuela, que creo que lo anoté para no olvidármelo, me dijo que la abuela era ucraniana, no, italiana. No, ucraniana. Una judía ucraniana que tenía en su cuarto una estampita de Seferino Namuncurá. Exactamente. Entonces, ahora, para resumir lo que les quiero decir hoy, es que si el libro, querida María, es inaugural, es porque fue el origen de muchas preguntas. Todo lo que yo después trabajé en Las citas fallidas estaba preguntado ahí. Yo me sorprendo hoy de lo que encuentro en Querida María cuando me vi obligada a volver a verlo por su reedición. Las preguntas están ahí, son de hoy, son como si fueran de hoy. ¿Por qué? Se los voy a decir brevemente. Porque esas preguntas necesitaron investigación. Yo no acostumbro a hablar de lo que no estudié, o no leí, o no intenté comprender, porque para poder inventar hay que tener con qué. Entonces, hice ese trabajo de investigación, La cita fallida 1, El continente mestizo, La cita fallida 2, Mutaciones americanas, que contiene ciertamente un ensayo sobre Brasil y un ensayo sobre Estados Unidos. Las cosas que yo puedo. Gustavo lo dijo muy bien. ¿Cuáles son mis artes de la invención? Ningún saber exhaustivo. Lo que voy encontrando, y siempre con el discurso analítico. El discurso analítico es el que me permite leer. Ahora bien, esos dos libros de La cita fallida, que tienen un prólogo fabuloso, maravilloso de Gustavo de Sal, un prólogo de un lector excelente. Esos dos libros me llevaron a escribir en Argentina de la mirada del inventario. ¿Por qué? Porque yo descubrí que Argentina es diferente del resto de América. Para eso trabajé con el continente mestizo. Y resulta que vengo a Argentina y después vengo a Buenos Aires. Y ahí encuentro tantas cosas. Y entonces, ¿qué me pasa con esos tres libros? Que para mí esos tres libros han sido verdaderamente como hacer un cimiento. Ustedes van a hacer una casa y entonces tienen que conocer el terreno. A ver, ¿no? Y cuando voy descubriendo el terreno, el territorio,
descubro que tengo que levantar la casa. Y este es el libro que estoy escribiendo. Ni siquiera tiene título, nombre. Es un trabajo que no puedo no hacer, que es un trabajo de lectura sobre la práctica analítica en Argentina. Yo estoy un poco cansada de permanentemente se está hablando del discurso analítico, por suerte, es un discurso trabajado, es un discurso donde verdaderamente hay trabajo analítico, verdaderamente hay experiencia analítica, verdaderamente hay analistas y analizantes, pero también hay ruidos, también hay cosas que se llaman psicoanálisis, también hay análisis de miles de años donde verdaderamente la cosa analítica no estuvo. Entonces, quizá tendría que suspender mi trabajo y decir lo que dijo Gustavo. ¿La cosa analítica está o no está? No lo puedo reducir tanto. No. No. Es verdad que la cosa analítica está o no está, pero está el sujeto también, que también en el sujeto que se analiza la cosa analítica está o no está. Quizá todo se reduce a lo que dijo Beatriz al final, y no tendría problema en reconocerlo, que tal vez yo quería hacer algo importante en la vida, y se me ocurrió que los libros podían ser una cosa importante en la vida. No le doy mayor valor a mis libros. Quizá para mí lo más importante en mi vida fue mi análisis, poder haber llevado el análisis hacia el final, y la gran, tremenda aventura de llevar cada análisis de un analizante a su final posible. Quizá la gran tarea es la práctica analítica. Quizá esa es la única de la cual uno puede dar cuenta cada día, verla en movimiento, intentar que la cosa analítica esté en cada análisis. Después los libros son... no puedo explicarlo. Sé que yo me levanto cada mañana actualmente, estos días, estoy deseando las vacaciones para escribir. ¿Para escribir qué? ¿Y cómo es la práctica analítica en Argentina? ¿A qué se le llama psicoanálisis? ¿Qué pasa con el psicoanálisis en la Argentina? ¿Por qué hay tanto psicoanalista? Yo creo que porque hay mucha creencia. Porque lo mismo que hay muchos psicoanalistas, hay muchísimo terapia alternativa, hay muchísimo psicólogo, hay muchísimo clínico, hay muchísimas cosas. Pero nosotros tenemos una idea del sujeto que no nos puede permitir confundirnos, no confundir el sujeto con la subjetividad, porque el sujeto, como dice Lacan en el seminario 11, es el que abre la ranura, abre, irrumpe, se mete, molesta. Sí, yo podría haber estado muy cómoda en un convento, etc., pero, como decía Gustavo, los cuerpos, el síntoma, y esto es lo que el pivot de una experiencia analítica, ir al corazón de goce del síntoma. El valor enorme que tuvo para mí formar parte del campo freudiano, y les recuerdo que Judith Miller, la querida Judith, que falleció hace unos años, escribió el prólogo de mi primer libro. Lo hizo con muchísimo gusto. Y ese campo freudiano nos permitió una lectura del discurso analítico, estar siempre, no perdernos, no irnos de esta idea que la puso tan claramente Beatriz, de ese campo de fuerzas, campo magnético, todo lo que quieran, pero esos campos que se movilizan de manera invisible.
toda la transmisión del psicoanálisis, la transferencia de trabajo, etcétera, pasa por esos canales invisibles que efectivamente funcionan para quien quiera. Esto lo dijo Gustavo y para mí es una posición inquebrantable, no forzar a nadie ni convencer a nadie de nada. Simplemente transmito lo que puedo transmitir según eso que yo soy me conduce. No puedo decir mucho más. De nuevo, infinito agradecimiento a cada uno. Beatriz presentó en los jardines del Museo Fernández Blanco, Museo de Arte Iberoamericano, una preciosa noche, había presentado la primera edición de Querida María, y yo quise que ella estuviera hoy. Gustavo, como él lo ha dicho, recuerdo el encuentro con él, con el libro Querida María agarrado y diciéndome, no lo puedo soltar. Entonces, verdaderamente su lectura de hoy muestra que lo había leído muy bien. Es un gran lector, Gustavo Besal. ¿Qué más puedo decirles? Creo que nada más. Agradecerle muchísimo quiero agradecer a cada uno una cosa. A Beatriz, que haya ubicado mi libro, y todos los demás, en el campo freudiano. Eso me parece muy interesante. Campo freudiano, un campo, si quieren, magnético, que nos permite estar siempre sin cesar trabajando y trabajados por el discurso analítico. Eso es lo que le debemos a la llegada del campo freudiano en Argentina, porque el campo freudiano lo creó Lacan antes de morir, creó una fundación de la cual fue la presidenta Judith Miller. Y ese campo freudiano era el campo que alojaba a todos los lectores de Lacan del mundo, de cualquier lugar del mundo. Y se armaban grupos del campo freudiano en cualquier lugar del mundo. Pero para esta idea, que era de Judith la decía así, esto es un campo de fuerzas, esto se transmite de un lado a otro, porque lo que corre, lo que circula es un discurso. Y ahí no había confusión posible con ningún territorio. De modo que le agradezco a Beatriz la ubicación del libro y de mis libros en el campo freudiano. Verdaderamente es una ubicación muy, muy justa. Después está la escuela, etcétera, pero lo primero que nos abrió la enseñanza de Lacan fue el campo freudiano. Lectores de Lacan. Y para mí, eso sí que fue la salvación, encontrarme con Lacan. Ahí aprendí que la salvación es por el síntoma, obviamente, pero es una enseñanza de Lacan. Entonces, cuando yo ya había leído a Freud muchos años, yo no encontré a Lacan muy temprano. De Freud a Mazzotta, a Lacan, de Freud a Mazzotta, a Lacan, a Germán García, los que van transmitiendo una enseñanza. Miller, sin duda. Y agradecerle a Gustavo esa mirada tan no sé cómo decirlo, sobre mí, cuando él dice que yo era el tornado. Sí, muchas veces me costó mis años de análisis encontrarme en lo que soy. Encontrar el silencio en mí. Lo busqué muchos años, primero lo buscaba en un convento, pero no era el silencio que buscaba. Ese silencio lleva su tiempo, pero nunca anhelé otra cosa que un silencio, que el silencio. Y quizá contra ese silencio es que yo puedo hablar como hablo, escribir como escribo. No tengo mucha explicación. Quizá es verdad que cuando era chiquita pensaba eso, que quería hacer algo importante. No, no es la idea que tengo hoy. He pasado por muchos años de análisis y he encontrado un silencio en el que vivo. Gustavo decía, hay un lugar en el que yo vivo. Y yo digo, hay un silencio en el que yo vivo. Pero es un silencio habitado. Es un silencio
donde hay voces, presencias, amor, dificultad, lo que haya. El tema del amor para mí es un tema sumamente importante y creo que no se ha cerrado, creo que tengo mucho por hacer todavía. Esa es mi idea, un poco loca, de que tengo mucho por hacer todavía. Bueno, un fuerte abrazo para Beatriz, un fuerte abrazo para Gustavo, mi querido amigo, para Beatriz, mi querida amiga, y un fuerte abrazo también a María Magdalena, que me acompaña mucho en todo lo que yo escribo y en lo que hago. María Magdalena no solo es la editora de Las Furias, no solo está con Nicolás Cerruti, está también al lado mío, es una gran colaboradora. Y además, quiero agradecerle a Nicolás, porque Nicolás editó 2 libros míos de la editorial Letra Viva, y verdaderamente me parece que es un artífice como editor. Tiene verdaderamente un arte, un talento en la edición, que ahora comparte con María Magdalena. Entonces, muchas gracias. Bueno, gracias, Carmen. La verdad, muy emocionante las palabras que fueron diciendo vos, especialmente Gustavo y Beatriz. Me sorprende cómo fueron conjugando las distintas lecturas posibles de este libro. Yo quería aportar para después pasar a quien quiera colaborar y quiera decir unas palabras. Quería contar simplemente una sensación que me trajo en este momento Gustavo, con esta referencia a 62 monederos para armar. Yo recuerdo muy bien cuando leí Querida María, la primera edición, y es un libro que sitúa un lugar. Me parece que en eso rescato las palabras de Gustavo. Porque lo recuerdo muy bien la experiencia. Hay algunos libros, no todos. Y uno se acuerda el momento en el que estaba leyendo, en tal bar, en tal lugar, en tal consultorio, en tal esquina, se acuerda las palabras que estaba leyendo, porque se acuerda del cuerpo que estaba teniendo en ese momento. Me ha pasado pocas veces, me ha pasado con Rayuela, me ha pasado con el Ulises de Joyce, me ha pasado con este libro. Levantar la mirada y darme cuenta de lo potente que es este libro como para situar un lugar y situarnos a cada uno en una pregunta. Por eso me parece fundamental todo el recorrido que tiene el libro, además de histórico y todo cómo fueron situando la experiencia analizante de un analista y dar palabras a eso me parece una riqueza absoluta. Ahora sí, me gustaría que quien quiera decir unas palabras, colaborar, Beatriz, si querés decir algo más también, lo puedan hacer para poder ir armando cierto diálogo. Bueno, si quiero, como diría. Quiero por 2 cosas. Uno, cuando digo La cita fallida 3 como último libro, no me refería a tu último libro, sino de las 3 citas, era un destilado de este libro, ¿sí? Eso para que quede. La segunda cosa, que cuando pongo este acento en lo que vos decís en la página 249, respecto de este pensamiento infantil, hacer alguna cosa memorable que me permitiera sobrevivir a mi propia muerte, ya no es consagrarte a Dios, sino que es ese pasaje por las luces de otra manera. Esto era lo que ponía como acento. No porque, bueno, lo cual me parece fantástico además, que alguien quiera hacer alguna cosa memorable, no veo por qué no. Y sí, realmente, aplaudo a quien quiera hacer algo memorable y se afana en ello, digamos, ¿no? Como diría un argentino. Y segunda cosa, que está todo muy lindo, pero si no hay desplazamiento de fuerzas, que era lo que hablábamos, que si ese campo freudiano no puede provocar, viva donde viva, Gustavo, esté, la causa de adentro, afuera, no sé, todas las cosas maravillosas y divinas que suenan fantásticas y que son encomiables, etcétera, etcétera, si no hay un efectivo desplazamiento de fuerzas, todo eso queda en el anaquel de Gustavo, todos tus libros juntos, en los anaqueles míos, los libros de, en fin, etcétera, etcétera.
Y a mí me parece importante esa discusión, Carmen, más allá de, y creo que vos sos una tipa que por eso me gusta. Yo entré al psicoanálisis por Carmen, nos conocimos en la peluquería y ella me llevó de las pestañas a leer el seminario de la identificación. A ver, no cualquier seminario. Tenía 19 años, no había terminado la carrera de psicología todavía. Sí, ya, claramente. Eran los años 80 cuando todavía Germán no se había instalado, digamos. Después me llevó ella de la mano a la Biblioteca Internacional de Psicoanálisis, ¿sí? Donde allí el efecto Rayuela fue abundante para todos. Bien. Pero digo, si no se pone en discusión un poquito esto entre nos y al público. Por ejemplo, cuando vos comenzás diciendo el tema de las TCC, bla, 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 ¿no? Que acá en la Argentina eso no tiene nada que ver ni nada. Hubo un trabajo que pasó totalmente desapercibido porque todo el mundo acá estaba compenetrado en cómo armar la escuela, y la escuela, y la escuela, y la escuela. Y entonces los analistas se miraban entre sí mismos, yo soy mejor, el otro, no el simposio, venga no sé qué, bueno, en fin. Desde muy chiquito lugar logramos, cuando estaban imponiendo el uso de la Ritalina y el uso de las cognitivo-conductuales de las escuelas de educación especial, desde la escuela que yo había montado, que se llamó Macedonio Fernández, porque no toda es vigilia de los ojos abiertos, logramos con un grupo en el que estaba Guillermo Velaga, Juan Pablo Luquelli, Claudia Castillo, etcétera, etcétera, desde la misma DIEGEP, armar un montaje y Velaga desde el hospital para que eso no sucediera. Quiero decir, era mucho antes de que se conformara la escuela, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay modos en que uno tiene que ver cómo desplaza fuerzas dentro del país o el lugar donde habita. Eso obviamente no está reflejado porque no es algo de lo que hemos charlado, ni tampoco en ese momento conversábamos tal vez. Está el libro de Velaga, Formas Clínicas, están las leyes que no se pudieron sancionar respecto de eso en la educación especial. Pero quiero decir, fuimos muchos los que estuvimos haciendo pie en eso. Se enteraba la escuela, se enteraban aquellos... Hubo una generación intermedia de la que nosotros esperábamos algo. ¿Sí? Lo hemos charlado, Carmen. Y sin embargo, esa generación intermedia estaba mirándose el ombligo uno a la otro para ver en ese 1 a 1 que vos contabas después del menemismo, quién viajaba más a París o menos para ver con quién se analizaba. La Argentina había tenido a Mazota y tenía una transferencia ya respecto de lo que era el psicoanálisis a España, que era realmente muy importante. ¿Sí? Entonces, yo coincido con vos en cierto análisis que haces, de qué modo la deferencia con el extranjero, sin con eso pensar que puede haber un psicoanalista argentino, ni mucho menos, si lo hay en el mundo, por eso empecé con el campo freudiano, pero sí efectivamente evitó la decisión todo el tiempo. O sea, ¿cuál es la decisión del campo freudiano hoy respecto a la enseñanza del psicoanálisis? ¿Es para ir a mostrarse jinetas a un lado, al otro, al otro, al otro, al otro? ¿De qué se trata? Creo que vos lo preguntás también. Emilio quería hablar. Emilio. Bueno, gracias. Buenas tardes, buenas noches, Gustavo. Un saludo a todos los amigos, especialmente a Carmen. Felicitarla por su libro, ya tenía la primera edición, la tenía leída. Voy a ser muy breve, solamente para saludarte, Carmen, y saludar a los amigos, y decir alguna respuesta de esto que mencionaba recién Beatriz, se encuentra en tu libro. ¿Qué quiere decir campo magnético? Está en la página 137. La transferencia, 2 puntos, un campo magnético. No hay otro campo magnético que no sea la transferencia, si no estamos en una idea mesmeriana, si se quiere. Es de Lacan la idea, no es mía y también, no es mía, es como define el campo freudiano Lacan. No, está bien, pero yo estoy hablando del libro de Carmen González Taguas, no de la... Sí, no, y ahí ¿Okay? está la transferencia, sí. Yo estoy hablando del libro de Carmen.
Entonces me gustó porque ahí Carmen dice, yo había osado formar un grupo de estudio para leer a Freud, con el programa de Mazota. Lo demás me lo iba enseñando mi análisis. Así que gracias, Carmen, y un saludo. Muchas gracias a vos, Emilio. Muy bien. Sí. Mientras tanto, les quiero avisar que las librerías punto de venta del libro están disponibles en lasfurias.com.ar porque recibí muchas consultas por privado, sobre todo del interior del país. El libro está en distribución, así que por ahí demora un par de días más, pero va a llegar a todo el país, y el listado de librerías completo está en lasfurias.com.ar. Hay una cosa que Carmen no destaca de sí, que es su capacidad de hacer, más allá de escribir o de haber transitado. Y realmente, así como nombrás optativa, hubo muchas posiciones, los grupos de estudio, yo me inicié ahí, pero optativa, que fue ser uno de los primeros lugares, hubo muchos intentos institucionales de continuar ese campo freudiano, no solamente el campo freudiano lanzado por Lacan, sino el campo freudiano en el sentido de la lectura rigurosa. Entonces, si hay alguien que hizo en ese aspecto, fuiste vos, y sin embargo, siempre iba, no lo charlábamos a veces, como dejándolo a un costado. El hacer, me parece, y la generosidad también. Porque si hay algo destacable en Carmen, que se expresa perfectamente en los libros, es que hay un hacer generoso, un brindarse generoso en el hacer y en el saber. Cosa poco habitual en muchos analistas que de alguna manera no se animan, o por ahí, bueno, no es un juzgamiento, a exponerse de la manera en que Carmen lo hace. Porque es no solo, bueno, la exposición es una palabra que lo contempla, no es solo una exposición, es algo que tiene las condiciones de la desnudez también, y para mí eso es muy loable. Yo quisiera decir que evidentemente no soy yo alguien dedicado a la política del psicoanálisis. Yo no escribo desde la política del psicoanálisis. Estoy incluida en ella claramente, sin duda. He elegido el lugar de la transmisión del psicoanálisis. He elegido la orientación lacaniana, sin ninguna duda. Pero evidentemente lo que hablaba recién, es decir, es la vía del amor la que a mí me ha llevado al discurso analítico, a la transferencia con el discurso analítico. Lacan habla de un amor más allá de la ley, de un amor que simplemente ama y hace, y nada más. Yo estoy un poco ajena a las cuestiones políticas, pero porque no tengo vocación de eso, nunca fui por ahí, ¿no? Y Beatriz evidentemente tiene esa inclinación, esa lectura política vigorosa que ella hace. Por eso siempre tiene algo para decir en ese sentido, ¿no? A precisar, a poner en su lugar cosas que yo ni las digo. Tal vez están implícitas, evidentemente, porque es tan claro el lugar que he tomado en la orientación de mi lectura de Lacan, que no está en discusión, digamos. Simplemente, más bien mi mirada es clínica. Con el libro nuevo que estoy escribiendo, estoy diciendo, Gustavo de Sal me preguntó, con toda pertinencia, cuando estaba leyendo, muy sorprendido, me parece, cuando Gustavo estaba leyendo la primera cita fallida, creo que al final de la primera o de la segunda, de la primera. La primera. La primera, y dice Gustavo, esto tiene consecuencias clínicas. Me rompió la cabeza, porque en realidad esa pregunta está en Querida María. ¿Cuáles son las consecuencias de este estado de las cosas que hay en Argentina? Y me costó muchísimo, tuve que escribir todo eso, estaba escribiendo todo eso,
porque si no tenía el mapa de lo que sucedía en América, y si no tenía el mapa inventado por mí, por supuesto, de lo que sucedía en América y de lo que sucedía en Argentina y en Buenos Aires, pieza clave de la cuestión, si yo no hacía esa mirada antes, ¿cómo podía hablar de los efectos clínicos? Primero tuve que hablar del nudo entre lo que es la práctica analítica en sí misma, la práctica del discurso analítico y la extensión del psicoanálisis, que es todo eso que se mueve en el campo político, dentro de las políticas que el psicoanálisis suscita, que son muchas en muchos lugares. Pero entonces, una vez que tuve esa mirada, llegó la hora de preguntarme por las consecuencias clínicas del estado de las cosas. Y por ahí ando yo ahora. María Magdalena sabe muy bien, porque ella lee los originales, y ella sabe que cada vez que llega se encontró que yo empecé de vuelta, empiezo de arriba de nuevo, y vuelvo a trabajar, y vuelvo a trabajar. Es una alegría para mí. ¿Cuánto tiempo me llevará este libro? Todavía no sé ni qué forma tiene, ni cómo se llama. Probamos nombres con María también. Entonces, yo trabajo de esa manera, nunca fui una académica y nunca fui alguien así con los planteos políticos, etc. Yo soy una mirada clínica. ¿Qué es clínica? Como la clínica del psicoanálisis no es en absoluto clasificatoria, ¿qué quiere decir clínica para el psicoanálisis? Y ver un poquito más de lo que nos dan a ver, leer la enunciación en el enunciado, ir hacia el corazón del síntoma, ver cómo los caminos que hay hacia el corazón del síntoma están bloqueados, cerrados, qué prácticas van por ahí, qué prácticas impiden. Esa es yo no elegí mucho lo que hago, ¿saben? Yo simplemente lo hago, nada más. Carmen, lo haces a partir de la fuerza de un deseo admirable. Admirable, desde que te conozco, siempre estás escribiendo un nuevo libro. Eso es algo verdaderamente asombroso. Y me emociona verdaderamente que en tu comentario digas que además en alguno de los rincones de tu cabeza también se está gestando algo más para decir sobre el amor. Sí. Y que nos confieses que tenés la idea de que todavía queda algunas cosas por decir acerca del amor y que te propones decirlas. Bueno, me parece que si eso no es verdaderamente un tornado, en el sentido de la fuerza de un deseo incansable, que es una de las cosas que más me cautivaron cuando te conocí y que sigue siendo algo verdaderamente, también ese es un campo magnético para los que te leemos, ¿no? Es decir, la manera en que se transmite ese deseo que hace que estés siempre escribiendo un libro. Quizás tu vida es eso, es estar escribiendo permanentemente un libro que nunca se termina de escribir, porque siempre sigue otro. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos una pregunta más de Silvana Vilches. Te estoy habilitando el micrófono, Silvana. Hola, Carmen. Bueno, viniste hace poco al Hospital Piñero. Te invitó Andrea, compañera nuestra, y estábamos ahí como pensando en el cierre de nuestras conversaciones, la subjetividad de la época. Y pensábamos esta cuestión que vos nos traías, ¿no? ¿Cómo puede ser que se pierda contacto con el suelo de los discursos que habitamos? Y esta es una pregunta que insiste para cuando intentamos aplicar, pensar, practicar el psicoanálisis en el hospital. Ayer nomás, una paciente en el hospital me decía lo siguiente, y ahí te voy a hacer esta pregunta. Me decía, mi mamá me cuestiona mi rol materno porque yo salgo con mis amigas a tomar algo. Le pregunto a usted, me decía,
¿eso está bien o está mal? Entonces yo le respondí, bueno, ¿y vos qué pensás? Y ella me dijo, y mi mamá es testigo de Jehová, no podría nunca saber qué deseo como mujer, algo así me dijo. Quiero aclarar que esta paciente vive en un barrio muy pobre del sur de la ciudad de Buenos Aires, porque además nos ayudaste a pensar que Buenos Aires también, ¿no? Es como un país dentro de un país, que no solo mira al Atlántico, esto es lo que nosotros pensamos, también hay varias Buenos Aires dentro de Buenos Aires que miran al Atlántico, pero otras miran al Pacífico, otras miran al norte de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, te quería preguntar si acaso la religión no impide esa vivencia de lo íntimo, ¿no? ¿Qué es salir de la religión para vos, Carmen? A ver, no sé si es el lugar y el momento de contestar esa pregunta, pero efectivamente lo dijo Gustavo hace un rato. La religión es aquella creencia a la cual estamos aferrados para ignorar todo lo demás. Es decir, uno no se salva por la religión, se salva por el síntoma. Pero la religión aparece como un saber. Eso es lo que yo les dije en el hospital, que en Argentina y en Buenos Aires se mezclan permanentemente lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno. Y lo premoderno es esto, es creer saber, eso es premoderno, creer que ya lo sé. Beatriz habló de las luces. Es cierto, nosotros tenemos lo premoderno, que es todo el sedimento en los barrios pobres, es donde más está el continente mestizo, donde está lo mestizo. Si hay una circulación impresionante ahora, es de los países limítrofes. Entonces, todo eso es un sincretismo religioso impresionante. Llamarle testigo de Jehová. Tengo un vecino acá, testigo de Jehová, que decía, es tan evidente que Dios existe, no hay más que ver el cielo estrellado. Eso es premoderno. Y esas personas, justamente estoy escribiendo sobre eso. ¿Cómo se entra a la dimensión propiamente analítica cuando hay una densidad de religión, de creencias, de mitos, de cosas absolutamente... Y vienen a vernos, a ustedes en el hospital. Yo no tengo una práctica en el hospital, pero conozco bien la práctica del hospital. Hay muchos que están acá que la tienen. En el hospital, en absolutamente diversas instancias donde trabajan todos ustedes, muchos de los que están acá escuchando. Y en cada lugar, justamente, cómo se encuentra el lugar para el discurso analítico, a veces hay que trabajar muchísimo. La cuestión es si el trabajo que se hace está orientado, porque lo que tenemos como pendiente es el humanismo. El gran tema de mi nuevo libro es el humanismo, el supuesto humanismo. Hay un humanismo a la argentina, si quieren, o a la latinoamericana. Hay un humanismo popular, diría, un sentimiento del humanismo. Y esto entra muchísimas veces en las prácticas clínicas. Cómo proteger, cómo enseñar, cómo... Hay que ver, sí, si ustedes están orientados por el discurso analítico, todo sirve para tocar, mover, abrirse camino. La cuestión es cuando uno se queda atascado ahí, es decir, en la comprensión, por ejemplo. Si hay un trabajo que estoy haciendo en el nuevo libro, ahora en este momento, es precisamente esta cuestión de las formas que toma el humanismo común, no es popular, es común. Este humanismo, y también como en el psicoanálisis, y esto Beatriz comprenderá bien lo que digo, cómo se habla en los lugares, como por decir, cultivados del lacanismo, se habla del inhumanismo del analista, la inhumanidad del analista. Claro que es una inhumanidad, porque el acto analítico es un acto que está más allá del hombre, va a donde tiene que ir, pero efectivamente
no se habla de cuál es la humanidad necesaria para estar en el hospital, en todos estos lugares. Es un mamarracho decir eso. Si el antihumanismo y el antihumanismo del analista me molestan profundamente esas cosas. Y no puedo, yo no puedo decir mucho más, pero quiero decir eso, que tenemos una densidad de lo premoderno en el hospital y en los lugares donde tenemos los sedimentos de la cultura in stato quo ante, ahí. Entonces el analista, si no tiene la brújula de su propio análisis, si no tiene la brújula de su propio deseo de analista, y ese deseo no es cualquier cosa, el deseo del analista. Entonces, si no está eso, nos convertimos en humanistas, pero sin humanidad tampoco vamos a todos esos lugares donde vamos. Hay que entender qué es lo humano y separarlo del sujeto, separarlo del objeto A, separarlo de lo que es el discurso analítico en su capacidad de ir más allá de lo humano. Pero lo humano hay que capitalizarlo, hay que saber dónde está, cómo usarlo. Es decir, a veces se repiten hasta la saciedad tonterías, porque no es ninguna tontería que el analista tiene que estar en una posición inhumana, porque no está metido en el campo de la subjetividad y entonces, pero ¿dónde está la humanidad del analista? Yo pregunto eso. Tiene que haber una humanidad. Y además, por esa humanidad pertenecemos a este lugar. Es verdad, me parece que cuando Gustavo dice que él tiene un lugar que podría estar hecho de muchas ciudades del mundo, precisamente porque es un viajero, y porque además es un escritor, y porque tiene muchísimas, y porque es un judío que tiene por ahí, yo no, resulta que yo soy una hija de gallegos, y muchos de ustedes, estas mezclas de las inmigraciones, y estas mezclas de las inmigraciones dan este caldo premoderno, moderno y posmoderno, porque además a ese caldo premoderno, que es la mezcla de lo indígena con lo hispano, vino la Ilustración. ¿Cuánto abarcó la Ilustración? ¿Hasta dónde llegó? Miren ahora cómo son los poderes, los tres poderes, todos mezclados, enredados, ¿no? Los tres poderes. Entonces digo, habría muchísimo para hablar, pero lo que te digo es eso, el deseo del analista no es cualquier deseo, y es un deseo que a veces cuesta mucho abrirle camino, e ir hacia eso que sería las luces. ¿Pero qué quiere decir las luces? Y que haya una posibilidad de lectura. Y después está todo eso que nos envuelve y que nos confunde, porque a veces creemos que nos pasa lo mismo que en Europa, o que, ¿no? Que en todos lados pasa lo mismo. No pasa en todos lados lo mismo, de ningunísima manera. Entonces no sé si te respondo algo, Silvana. En Argentina se corta la luz más a menudo. Claro. Silvana, aprovechando que está Silvana aquí, que me pareció escuchar que trabajas en el Hospital Piñero. Sí, bueno, voy a contar una anécdota que tiene que ver con lo que plantea Carmen. Seguramente vos no habías nacido todavía, Silvana, cuando yo entré a trabajar. Tuve la fortuna de trabajar 2 años en el Hospital Piñero, en el servicio de psicopatología. Se interrumpió la experiencia con el golpe militar. Y recuerdo, pero lo recuerdo de un modo inolvidable, que en una ocasión un médico especialista en psiquiatría antropológica nos dio un pequeño curso sobre las características de la población que íbamos a encontrar allí, donde hay efectivamente mucha población de origen indígena, del interior del país o de países limítrofes. Y nos dio un pantallazo a nosotros, hijos de la pequeña burguesía porteña, que no conocíamos de esas cosas, pero ni siquiera en las películas,
Y empezamos efectivamente a confrontarnos con ese mundo que no sabíamos ni que existía. Y recibimos algunas enseñanzas interesantísimas, de las cuales voy a nombrar simplemente una sola para mostrar que efectivamente, cuando te decía cuáles son los efectos o las consecuencias clínicas de todo esto, ahora me acabo de acordar de algo que nos enseñó ese psiquiatra, ese antropólogo especializado, perdón, ese psiquiatra especializado en antropología. Nos dijo que cuando hiciéramos las entrevistas con esa clase de personas de esos orígenes, de esos sectores, procurábamos, si teníamos que introducir alguna pregunta, que evitásemos la pregunta que se tiene que responder o por sí o por no. Porque dice, esa gente a esas preguntas siempre va a responder que sí. Porque ustedes son representantes, para ellos, de un discurso al que no le pueden decir que no. Bueno, eso ocurrió, no voy a decir hace cuántos años, porque hace tantos que me da un poco de vértigo, pero eso no se me olvida, y creo que eso, Carmen, efectivamente, son las cosas que vos has trabajado en tu libro. Ese es un pequeño ejemplo, dado que yo escuché en esa época, y que fue toda una enseñanza para mí, lamentablemente de una experiencia que no continuó, bueno, debido a la tragedia que nuestro país sufrió, pero que efectivamente iba totalmente en la línea de lo que vos tuviste, la perseverancia de trabajar y de estudiar. ¿Cuál es la lengua en la que esa gente, esos cuerpos han sido, digamos, trabajados? Que no es la misma la lengua de los jovencitos que íbamos allí a escucharlos a ellos. Sí, muchas gracias, Gustavo. Es tal cual, es tal cual. Yo estoy trabajando de eso, sí, exactamente. Sí. Eso y mucho más, porque eso es una parte, digamos, ¿no? Pero después está también que el neurótico quiere ser enseñado, el neurótico quiere ser dirigido, el neurótico quiere ser comprendido, y tiene muy buenas maneras para producirlo en el analista. Donde el deseo del analista no está en su lugar, la práctica analítica, lo dice Lacan en el seminario 11, dice que la gran desesperación de Lacan era pensar en la transferencia. La transferencia no da certeza de nada, la transferencia es la posibilidad misma del lazo, después ese lazo, ¿qué hacemos con él? Habrá que verlo. Pero Lacan dice que es una práctica que bien puede caer en el oscurantismo, pero eso es de todos los días, no es del seminario 11 de Lacan. Es una práctica, dice, que justamente por estar siempre bordeando la zona de las pérdidas, por estar bordeando siempre la zona silenciosa del síntoma, se puede cubrir muy bien eso rápidamente, y que es una práctica inclinada al oscurantismo, no hay ninguna duda. Por eso la importancia de los lugares donde se cuida el discurso, donde se cuida, donde se lee a Lacan, etcétera, la orientación que tomamos para leer, para analizarnos, etcétera, pero la garantía no está en ningún lado. Es un discurso muy difícil, el discurso analítico, porque del lado de la práctica es inabordable, cada analista solo sabe qué hace en su consultorio. Entonces, del lado de la extensión, se sabrá por sus efectos, pero es muy paradójico todo. Estamos en un campo absolutamente, y más en la Argentina, donde, vuelvo a decir, los psicólogos, los clínicos y los psicoanalistas salen de abajo de las baldosas. Entonces, para mí es algo, en un país absolutamente inestable, los poderes se mezclan y las multitudes salen a la calle, no importa cómo, ni de qué manera, ni cuándo. Pero es un país muy complicado la Argentina, sin ninguna duda. Yo tengo una causa, si tienen ganas se lo digo. Argentina no tuvo la impronta civilizatoria que eran los virreinatos. Los virreinatos formateaban, daban una forma,
No importa, podemos criticarla, eso se estudia después, pero digo, el virreinato era un elemento de orden social. Buenos Aires, Argentina, está dividida en dos. Está la Argentina que bajaba del Inca, ahí está la Universidad de Córdoba. El Inca dominaba de tal manera que bajó, venciendo, bajó hasta Córdoba, Tucumán, Santiago de Chile, todo eso, dominio del Inca, es otra cultura, el norte. Pero después está Buenos Aires, la Buenos Aires Atlántica, mirando a Europa, dando la espalda a lo que llama el interior, pero además con una hegemonía, porque en el interior se admira Buenos Aires, se admira profundamente, se la sirve de orientación Buenos Aires. Es un deseo, está ese paciente que acaba de venir, hay muchos pacientes atendidos que vienen de distintas provincias, y cuando llegan a Buenos Aires y dicen todo era ver, porque realmente no hay más de 10 provincias, por favor, no hay más de 10 provincias que tengan más de 500.000 de habitantes. Es todo muy pequeño. Me acuerdo la sensación que tuve al volver de Nueva York y tomar el auto en Ezeiza para venir a mi casa, veníamos a casa, y me pareció la colonia, toda la edificación baja, ¿no? La despoblación, obviamente, no sé, son experiencias que son preciosas verdaderamente cuando uno las siente en el cuerpo, como decíamos hoy, ¿no? Desde esa sensación de entrar en otro mundo cuando entré en Buenos Aires. Otro que aquel, obviamente. Y toda la cita fallida está hecha para mostrar que no somos los hermanitos tontos de Estados Unidos. No somos los bobos. También lo somos, también somos los bobos, pero la mezcla de lo premoderno, moderno, la mestización que provocó España desde que llegó. Los conquistadores ya traían la orden de mezclarse con los indígenas, para bien y para mal, porque las consecuencias, muchas de ellas fueron desastrosas, pero la mestización funcionó desde el principio, y desde el principio empezó todo ese trabajo de las religiones, el mito y la religión, el mito y la religión. ¿Qué religión? Te lo digo, Silvana, la de la predicación. La impronta religiosa católica es la predicación. No es lo mismo que la impronta de los protestantes o de los evangélicos o de todos ellos. Pueden ser igualmente nefastos. Hoy están en todos lados. Pero el católico predicaba la verdad, y predicaba la verdad, y predicaba la verdad, y predicaba la verdad. Entonces, toda esta cosa tiene consecuencias, mi querido Gustavo de Sal, consecuencias clínicas en el sentido de esa mirada, que es en lo que estoy trabajando ahora. Bueno, vamos a ir cerrando. Antes quisiera compartirles un mensaje que dejó Susana Sinzik en el chat. Por favor. Trató de intervenir y evidentemente tuvo algún problema de conexión con el audio, así que, bueno, me gustaría leérselos. Dice, no sé si se escuchó lo que dije, agradecí la presentación, ya que invita a leer un escrito que ha constituido un libro con los trazos de sus experiencias, de su vida, en el que late como mujer hasta arribar a su función de analista, que continúa transmitiendo en sus libros, aún en los por escribir. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Susana. Por mi parte, Carmen, en relación a lo que comentabas antes, te quería decir que para mí es un placer y un honor acompañarte en el tornado de tu escritura, y que también me produce muchísima alegría que este libro esté circulando de nuevo y que continúe siendo leído. Así que, bueno, eso, y agradecerles nuevamente a Gustavo y a Beatriz por acompañarnos hoy, y a todos los que estuvieron también acompañándonos en la presentación de este libro. Bueno, muchísimas gracias, María Magdalena. Muy bien, Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Encantado. Un beso, Carmen. Bueno, muchas gracias y un cariño muy grande para cada uno. Muchas gracias.